Yo quiero finalizar en esta ocasión con la bienaventuranza que hemos estado varios días, varios meses decorriendo y hemos dicho que la palabra bienaventuranza o bienaventurado quiere decir feliz. Es una felicidad que viene de Dios para cada uno de nosotros. Es una felicidad que nadie puede quitar, nadie puede sacar. Solamente pueden experimentar esta felicidad aquellos que son sinceros, buscan. Y no hay ninguna duda de que nadie podrá quitarte. Aunque estés pasando por dificultades, por luchas. Y pareciera que cada una de estas bienaventuranzas que el Señor Jesús dejó, pareciera muy contraria a lo que el mundo pregona, a lo que el mundo cree. Porque Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero en el concepto humano pareciera que nunca puede ser feliz una persona pobre, pero lógicamente Él lo dice en el espíritu. También dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Esto es lo que estamos observando. Ser feliz todavía cuando te calumnian, te persiguen, te maltratan. Sí. Esto solamente lo puede hacer el reino de Dios, o aquellos que están dentro del reino de Dios. Yo no voy a tomarme mucho tiempo, simplemente voy a entrar en esta última bienaventuranza que abarcaría Mateo 5, versículo 11 y aún el 12. Y dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay tres razones por qué debo alegrarme. Hay tres claves, tres razones fundamentales. O estoy en la categoría de bienaventurado o no lo estoy. ¿Me mantengo o no me mantengo? Para tener toda la idea completa debo estudiar versículo por versículo, claro. Pero acá me está diciendo que soy bienaventurado, que realmente soy un bienaventurado. Cuando me vituperen. El significado bíblico de la palabra vituperio es el de humillar a otra persona, el de faltarle el respeto, criticarlo o censurarle rudamente, sea una persona o lo que una persona hace. Eso es el vituperio. Y claro que vivimos en una sociedad donde está llena de personas que vituperan, y con mucha razón, aquellos que son cristianos. Nos vituperan en la radio, en la televisión, donde quiera que fueren, en la fábrica, donde trabajamos, nos denigran, nos humillan. Pero ¿qué me dice la Biblia? Que cuando me hacen esto, tengo que quedar callado, guardar silencio. La Biblia me dice que soy un bienaventurado. Somos bienaventurados, somos felices. Porque en ese vituperio hiere la dignidad y por eso es la falta de caridad. Es todo lo contrario, el vituperio. Con frecuencia exageran las acusaciones y por eso perjudican la veracidad de lo que nos están acusando. Pero podemos ser felices. Todos hemos vituperado también a alguien alguna vez, en algún momento en la vida. Todo lo hemos hecho. Hemos denigrado a una persona si nos hemos sentido mejor. Pero cuando hemos entrado en el Evangelio y hemos entendido la palabra del Señor, nos damos cuenta que de nada me sirve, sino que simplemente está surgiendo mi orgullo, mi soberbia, al tratar de hacerme sentir mejor que el otro. Y lo peor es cuando hacemos este vituperio a los hermanos. Normalmente eso se hace cuando nos sentimos superior o mejor al otro. Pero que Dios nos guarde de esto, de nosotros vituperar. Pero la Biblia me dice que mientras yo esté en el mundo,
voy a ser vituperado. Pero también la Biblia me dice otra cosa, que puedo ser feliz. Que el vituperio es la parte de la vida que tengo que vivir, pero con toda seguridad me trae la felicidad. Somos compañeros con otros que nos antecedieron también a esto. Por ejemplo, en Hebreo 10:33 dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una misma situación semejante. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos. Y quiero que presten mucha atención, por favor, en este texto. ¿Por qué quiero que presten atención? Porque quiero que miren en el verbo, en el presente. Y también está hablando del pasado, presente y pasado. Quiero que notemos esto, por favor. Vuelvo a leer el texto. Dice, por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis. Esto es presente. Quiere decir que la iglesia de los hebreos, a quien se estaba dirigiendo el escritor, habían pasado por vituperios y tribulaciones. ¿Y qué fueron? Fuiste hechos espectáculo. Claro, hoy son un espectáculo en muchos países los cristianos, las iglesias o los templos quemados y destruidos y muchas veces torturados hasta matados. Somos vituperados. Pareciera que estamos en lo más bajo del pozo, pero cuando estamos más bajo es cuando somos recién bienaventurados. Y aquí viene la otra parte, el pasado. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en el pasado, los que ya antecedieron a nuestro sufrimiento y que sufrieron como nosotros, estaban en una situación semejante. Entonces quiere decir que en el pasado, allá en el lejano tiempo, fueron vituperados. Y aún en el tiempo presente, y cuando el escritor escribe, están siendo vituperados. Y aún en nuestros días. Por eso quiero animarles, hermanos. Quiero animarles con esta palabra de ser felices. De que cuando pasamos por esto, la felicidad de Dios comienza a surgir. Por ejemplo, en Hebreo 11:26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Quiere decir que Cristo pasó por vituperio. ¿Y cuál es mi mayor riqueza? Pasar por el camino donde pasó Jesús. Esto está escribiendo ahí en el capítulo 11, en el versículo 26, está escribiendo de Moisés. Moisés dice que tenía mayor riqueza, aunque él era probablemente el heredero del reinado de Egipto en aquel tiempo, ya era un imperio Egipto. Pero él despreció todo eso, desechó y aún se aferró al vituperio. Ahora, mirándolo humanamente, pareciera una locura. Pareciera que no tiene sentido. ¿Cómo despreciar lo más rico que podía haber en aquel tiempo para abrazarse de lo más bajo? Bien, en el reino de Dios las cosas no se entienden. Dentro de los parámetros que Dios tiene parecieran locuras. Pero no son locuras, son experiencias reales, porque el hecho de llegar a ser rey no es temporario, o ser rey es temporario, pero las riquezas y las bendiciones son eternas. Entonces comienzo a pensar y coloco en la balanza y termino diciendo, no, realmente es un privilegio ser un hijo de Dios, es un privilegio pasar por el camino donde pasó Jesús, y por donde pasó Jesús pasó por el vituperio. Por eso él era mucho más precioso pasar por los vituperios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y déjenme decirles que este texto al finalizar me está diciendo algo muy clave para poder soportar los vituperios. ¿Por qué soportó Moisés los vituperios? Porque aparece la palabra ¿por qué? Ahí está la palabra. Tengo que prestar atención, yo muchas veces los digo, en esas pequeñas palabras, preposiciones, porque estas son las que me dan la claridad del texto. La primera cosa que me dice que él pasó los vituperios y despreció los tesoros de Egipto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está el por qué. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, él tenía una visión espiritual.
Él podía ver mucho más allá que lo del mundo natural. Esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque a veces nos enojamos por cosas tan pequeñas. Y a veces nos enojamos con hermanos y ni siquiera le hablamos más, ni nos tenemos más contacto. Qué infantil que somos. Qué niñez espiritual. Moisés prefirió perder todo porque él tenía puesta no la situación que pasaba. Noten que los vituperios eran terrenales, pero él tenía la mirada en lo celestial. La pregunta, ¿dónde tú tienes la mirada? Él tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora, cuando la Biblia usa esa palabra mirada, si usted puede leer en el capítulo 11, versículo 25 y el versículo 26, dos veces usa la misma palabra. Mirar al invisible como mirar al galardón. Y acá en la palabra, tanto las dos dan la misma connotación, tanto mirada como mirar, que quiere decir estar en una máxima atención, que no hay nada más rico que lo sostiene. ¿Por qué? Porque es tan grande lo que está mirando que todo lo que pueda distraerle es muy pequeño. O sea, todo lo que el mundo, todo lo que no estén de acuerdo conmigo, todos los que me critiquen, no es tan grande como lo que estoy mirando. Eso es ser un cristiano espiritual. Esto es vivir en el Espíritu. No hay cosa mejor que tener la mira en aquello que es grande. Él tenía la mirada. Es el mejor o la mejor riqueza que yo puedo tener en esta tierra. Y por eso la gran riqueza que te puede llevar a vivir lo máximo en la vida cristiana son los vituperios. Y lamentablemente hay muchos cristianos que abandonan cuando viene la prueba. Pero ahí donde tienes que ser feliz, ahí donde tienes que alabar y debe gozarte. Los vituperios. Pero la segunda cosa importante que dice el Señor Jesús, persigan. Esa palabra perseguir es molestar, fatigar, dar, que padecer o sufrir. Uno, estar sufriendo, procurar hacer todo el daño posible. Esto está sacado de esta página. Todo el daño posible. Entonces quiere decir que cuando más me vituperan, cuando más me persiguen, es cuando más debo ser feliz. Es cuando más debo cantar con alegría. Es cuando más debo predicar con entusiasmo. Es cuando más aferrado a Cristo debo estar. Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Es lo que dijo Jesús. Pablo repite prácticamente lo que dijo Jesús. Esto es la regla de la vida. Esto es la regla. Pero tú vas a responder o vas a reaccionar conforme al nivel de tu vida espiritual. Si tu vida espiritual es muy bajo, estás lejos de Dios, vas a reaccionar en la carne. Vas a responder en la carne y vas a hacer toda la obra en la carne. Pero si tú estás elevado en la comunión con el Señor, no te va a dar importancia. No le vas a dar importancia. Porque tienes la mirada en el galardón. Y porque sabes que parte el camino. Por eso Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente, quieren vivir dignamente en Cristo, padecerán esto. Pablo, en su ignorancia, él era el perseguidor de la iglesia. En su ignorancia. Dice en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él no se consideraba grande. Soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Él era un perseguidor, pero ahora de ser un perseguidor pasó a ser un perseguido. Bien, no se olviden, este es el camino. Y la tercera cosa
para mantener esta felicidad. Digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando estén inventando cosas, inventando historias, inventando lo que dijiste, pero no lo dijiste, pero inventando para sacarte del camino, para humillarte, para hacerte sentir mal. Esto es faltar a la verdad, inventar o exagerar, acusar injustamente, por alguna razón, por algún orgullo. No me gusta, no concuerdo, y entonces inventan cosas y dicen toda clase de mal contra vosotros. Y esto lo hicieron con Jesús. Los líderes de la iglesia lo harían también con nosotros si con Jesús lo hicieron. Por ejemplo, en Mateo 26, 61. ¿Qué dijeron? Este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. No, Jesús nunca dijo eso. Él estaba hablando de su templo, de su cuerpo, que en 3 días iba a pasar debajo del poder de la muerte y estaría bajo la autoridad de la muerte, pero al tercer día él derrotaría la muerte y él se colocaría sobre la muerte y estaría vivo por toda la eternidad. Entonces, observamos 3 cosas. 3 cosas que debemos pasar para ser bienaventurados. La primera es vitupere. Ese vituperio es humillación, hacer lo malo, perseguir, tratar de destruir y de hacernos desaparecer. Y todas esas cosas digan contra nosotros mintiendo. Pero todo lo pasaron. Todos los grandes hombres de Dios lo pasaron, lo soportaron y continuaron. ¿Y tú? ¿Lo pasas? Ahora lo soporta y continúa, o te desanimas y entras al nivel de ellos. Es lo peor que puede ocurrir cuando tú entras al nivel de ellos. Ellos critican, tú lo criticas. Ellos hablan mal de ti, tú hablas mal de ellos. Es lo peor. Tú bajas al nivel de ellos. Tú eres igual que ellos. Entonces tenemos que vivir de otra manera. La respuesta cristiana a la circunstancia. ¿Qué dice el versículo 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. En el texto hay 3 grandes verdades. Están entrelazadas y hacen un conjunto de respuesta y resultado final en nuestra vida. Y que esto debe ser el parámetro, lo que debemos vivir. Primero, gozaos y alegraos. Segundo, el galardón es grande en los cielos. Y tercero, así persiguieron a los profetas. Esta debería ser mi respuesta. Tu respuesta a todo lo que hacen contra nosotros. Esto es posible cuando vivimos realmente en el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu, vamos a reaccionar en la carne. Esta respuesta debe ser siempre. Si no, la respuesta sería lo contrario, en la carne. Y como conclusión final, para terminar las bienaventuranzas, el reino de Dios se compone con personas totalmente felices y no amargadas, ni tampoco desequilibradas. En medio de los dolores, sí, tenemos dolores, nos hieren, lloramos, sufrimos, estamos profundamente heridos y hasta abatidos todavía. Pero estamos en este mundo y mientras estaremos en el mundo vamos a tener durísimas luchas. Pero disfrutamos del reino y la felicidad del reino es mucho mayor que las cosas que puedan hacerme. Yo deseo que podamos vivir todas estas bienaventuranzas, la que hemos estado mirando, las 8 bienaventuranzas, si bien son 9, pero hemos tratado 8, y deseo de todo mi corazón, porque esto, lo que Jesús dijo, recuerdan cómo hemos empezado esta bienaventuranza. Jesús dijo en Mateo 28,
que deberían enseñar lo que Él les había dado, de lo que Él le había ordenado, lo que Él le había instruido. Y una de las cosas que Él nos instruyó, que seamos felices, que vivamos la bienaventuranza. Esta es una de las instrucciones. Esto es lo que tenemos que enseñar. Pero es importante oír, pero mucho más glorioso es vivirlo. No solamente oírlo, sino vivirlo. Vivir y disfrutarlo. Porque la vida desaparece. Es como un vapor, es como un humo, es como una neblina. Se te va. Disfruta los años que Dios te da en esta tierra. Disfrútalo. No te detengan las pequeñeces. No te detengan la lucha. Disfruta la bendición de Dios.